Hola a todos. Sé que muchos de vosotros echabais de menos la sección Robando a los chinos, y las numerosas cartas de los espectadores me han llevado a grabar otro vídeo sobre este tema. Poneos cómodos, Robando a los chinos, episodio 4. Para aquellos que no lo sepan, diré que todos los vídeos de esta sección contienen una descripción completa con el principio de funcionamiento de uno u otro dispositivo, que se puede encontrar en las tiendas en línea chinas. De hecho, estos vídeos son de carácter educativo, y todos los enlaces a los vídeos de esta sección los encontraréis en la descripción. Todos sabemos muy bien que las tiendas en línea y plataformas chinas venden kits electrónicos para montaje propio. Los esquemas en los que están basados no fueron creados por chinos ni siquiera por ingenieros soviéticos. Cualquier aficionado a la radio confirmará que durante las investigaciones cotidianas, a menudo es necesario cargar ciertos circuitos para identificar las características de salida de estos últimos. La carga puede ser una lámpara común, una resistencia o un elemento calefactor de nicromo. A menudo, los aficionados a la radio que estudian la electrónica de potencia se enfrentan al problema de encontrar la carga adecuada. Al verificar las características de salida de una fuente de alimentación, ya sea hecha a mano o industrial, se necesita una carga. Además, una carga con capacidad de ajuste. La solución más sencilla a este problema es el uso de reóstatos de enseñanza como carga. Pero encontrar reóstatos potentes hoy en día es problemático. Además, los reóstatos tampoco son elásticos. Su resistencia es limitada. Quien sabe de electrónica, sabe de lo que hablo. Solo hay una opción para resolver el problema. Carga electrónica. En una carga electrónica, toda la potencia se disipa en los elementos de potencia, los transistores. De hecho, las cargas electrónicas se pueden hacer para cualquier potencia. Y son mucho más versátiles que un reóstato común. Las cargas electrónicas de laboratorio profesionales cuestan una fortuna. Los chinos, como siempre, ofrecen alternativas. Y hay innumerables alternativas de estos. Una de las opciones de tal carga de 150 vatios cuesta solo 9 a 10 dólares. Y eso es poco para un dispositivo que, en importancia, probablemente sea comparable a una fuente de alimentación de laboratorio. Por cierto, he visto versiones de la misma carga, pero de 300 vatios. Costaban un poco más, pero en el momento de crear este vídeo no pude encontrarlas. En resumen, preferí hacer mi propia versión. No fue difícil encontrar el esquema del dispositivo. He mostrado varias veces una carga que funciona exactamente con el mismo principio. Incluso hice un dispositivo terminado. Creo que los enlaces a los vídeos estarán en la descripción. Este esquema es una versión potenciada, gracias al uso del circuito integrado amplificador operacional LM324, que incluye 4 elementos separados. Si observas atentamente el esquema, queda claro de inmediato que está compuesto por 4 cargas separadas que están conectadas en paralelo, lo que hace que la capacidad de carga total del esquema sea varias veces mayor. Es un estabilizador de corriente común con transistores de efecto de campo, que se puede reemplazar fácilmente por transistores bipolares de conducción inversa. Consideremos el principio de funcionamiento usando como ejemplo uno de los bloques. El amplificador operacional tiene 2 entradas, directa e inversa, y una salida, que en este esquema controla un potente transistor de efecto de campo de canal N. Tenemos un resistor de baja resistencia como sensor de corriente. Para el funcionamiento de la carga se necesita una fuente de alimentación de baja corriente, 12 a 15 voltios. Más precisamente, se necesita para el funcionamiento del amplificador operacional. El amplificador operacional siempre tiende a que la diferencia de voltaje entre sus entradas sea igual a 0. Y lo hace mediante el cambio del voltaje de salida. Al conectar la fuente de alimentación a la carga, se producirá una caída de voltaje en el sensor de corriente. Cuanto mayor sea la corriente en el circuito, mayor será la caída en el sensor. De este modo, en las entradas del amplificador operacional obtendremos una diferencia de voltaje. Y el amplificador operacional intentará compensar esta diferencia, cambiando su voltaje de salida, abriendo o cerrando suavemente el transistor, lo que lleva a una disminución o aumento de la resistencia del canal del transistor. Por lo tanto, también cambiará la corriente que fluye en el circuito. En el esquema tenemos
una fuente de voltaje de referencia y un resistor variable, al girar el cual tenemos la posibilidad de cambiar forzosamente el voltaje en una de las entradas del amplificador operacional. Luego ocurre el proceso mencionado anteriormente, y como resultado, cambia la corriente en el circuito. La carga funciona en modo lineal, a diferencia del modo de impulso, en el cual el transistor está completamente abierto o cerrado. En nuestro caso podemos hacer que el transistor se abra tanto como necesitemos. En otras palabras, cambiar suavemente la resistencia de su canal, por lo tanto, cambiar la corriente en el circuito literalmente desde un mA. Es importante notar que el valor de la corriente ajustado por el resistor variable no cambia dependiendo del voltaje de entrada. Es decir, la corriente está estabilizada. En el esquema tenemos 4 bloques de este tipo. El voltaje de referencia se forma a partir de la misma fuente. Por lo tanto, los 4 transistores se abrirán de manera uniforme. Como habrán notado, he utilizado potentes interruptores de campo RFP 260. Son transistores muy buenos de 45A, con una potencia de 300 vatios. En el esquema tenemos 4 de estos transistores. Y en teoría, tal carga debería disipar hasta 1200 vatios. Pero, por desgracia, nuestro esquema funciona en modo lineal. Por muy potente que sea el transistor, en modo lineal todo es diferente. La potencia de disipación está limitada por el encapsulado del transistor. Toda la potencia se libera en forma de calor en el transistor. Y debe ser capaz de transferir este calor. Radiador. Por eso, incluso el transistor más impresionante en modo lineal no es tan impresionante. En este caso, el máximo que puede disipar un transistor en un encapsulado TO 247 es alrededor de 75 vatios de potencia. Así es. Hemos entendido la teoría, ahora pasemos a la práctica. La placa de circuito impreso fue diseñada en solo un par de horas. Estoy satisfecho con el resultado. El diseño es bueno. Sé que a muchos les gusta ver el proceso de soldadura, pero, chicos, soldar frente a la cámara es muy incómodo. Honestamente intenté grabar todo el proceso, pero a mitad de camino me cansé y apagué la cámara. La placa terminada debe ser estañada, las pistas de potencia reforzadas con un cable de cobre de un solo hilo y todo debe ser abundantemente cubierto con soldadura para minimizar las pérdidas por resistencia de los conductores. La placa tiene espacios reservados para la instalación de transistores tanto en el encapsulado TO 247 como en el TO 220. En caso de utilizar los últimos, es necesario recordar: el máximo que puede soportar el encapsulado TO 220 es un modesto 40 vatios de potencia en modo lineal. Es recomendable usar transistores con un voltaje de drenaje y fuente de entre 70 y 200 voltios, lo que permitirá utilizar nuestra carga para probar fuentes de alimentación de relativamente alto voltaje. Los sensores de corriente son resistencias de baja resistencia de 5 vatios con una resistencia de hasta ohm. Es recomendable montar el amplificador operacional en un zócalo para montaje sin soldadura. Para un ajuste más preciso de la corriente, se debe añadir otro resistor variable de baja resistencia al circuito. El primero permitirá un ajuste grueso, el segundo, uno más suave. Medidas de precaución. La carga no tiene protecciones, por lo que debe usarse con cuidado. Por ejemplo, si la carga tiene transistores de 50 voltios, está prohibido conectar fuentes de alimentación. En prueba con un voltaje superior a 45 voltios, para tener un pequeño margen de seguridad. No se recomienda ajustar el valor de la corriente a más de 20 amperios si los transistores están en el encapsulado TO 247 y 10 a 12 amperios en el caso de transistores en el encapsulado TO 220. Quizás el punto más importante es no exceder la potencia permitida. 300 vatios en el caso de que se utilicen transistores en el encapsulado TO 247. Para ello, recomiendo integrar un batímetro en la carga, para monitorear la potencia disipada y no exceder el valor máximo. Recomiendo encarecidamente usar transistores del mismo lote para minimizar la dispersión de características. Refrigeración. Espero que todos entiendan que 300 vatios de potencia simplemente se destinarán a calentar los transistores. Es como un calentador de 300 vatios. Si no se disipa el calor de manera efectiva, los transistores se estropearán. Por eso, los transistores se montan en un radiador macizo y sólido. El lugar de contacto de la base del transistor con el radiador debe limpiarse, desengrasarse y pulirse cuidadosamente.
Incluso pequeñas protuberancias en nuestro caso pueden arruinarlo todo. Si decides aplicar pasta térmica, hazlo con una capa fina, usando solo una buena pasta térmica. No es necesario usar almohadillas térmicas. Tampoco es necesario aislar las bases de los transistores del radiador. Todo esto empeora la disipación de calor. Bueno, y ahora, finalmente, vamos a comprobar el funcionamiento de nuestra carga. Vamos a cargar mi fuente de alimentación de laboratorio, que proporciona un máximo de 30 voltios con una corriente de hasta 7 amperios. Es decir, una potencia de salida de aproximadamente 210 vatios. En la carga misma tengo instalados 3 transistores en lugar de 4. Por lo tanto, no podremos obtener toda la potencia de 300 vatios. Es demasiado arriesgado, y además, la fuente de laboratorio no proporcionará más de 210 vatios. Aquí pueden notar una batería de 12 voltios, en este caso solo es para alimentar el amplificador operacional. Aumentamos suavemente la corriente y llegamos al punto deseado. 30 voltios, 7 amperios, todo funciona perfectamente. La carga aguantó, a pesar de que los transistores son de diferentes lotes, y bastante dudosos, pero parecen ser originales, ya que no fallaron de inmediato. Esta carga se puede utilizar para probar la potencia de las fuentes de alimentación de ordenadores. Y no solo eso, también para descargar baterías con el fin de determinar su capacidad. En resumen, un aficionado a la radio apreciará el valor de una carga electrónica. En el futuro, esta placa definitivamente tendrá su propia carcasa. Es realmente útil en el laboratorio de un aficionado a la radio. Y la potencia de tal carga se puede aumentar hasta 1000 vatios, conectando varias de estas placas en paralelo. El esquema de carga de 600 vatios. Ahora, lo estáis viendo en vuestras pantallas. En la descripción debajo de este vídeo encontraréis un enlace al archivo del proyecto con el esquema y la placa de circuito impreso, así como enlaces a kits para el montaje de cargas electrónicas de diferentes potencias y otra información útil. No olvidéis valorar este vídeo con un like o un dislike y suscribiros a nuestro grupo de electrónica. Y con esto me despido. Como siempre, estuvo con vosotros Casian acá, y hasta la próxima. Adiós.